Exactamente. Mira, tal vez una de las cosas más importantes que dijo Alberto es que a los 24 gobernadores y él mismo se lo va a recordar como los gobernantes de la pandemia. Estamos viviendo una situación mundial muy compleja, donde se derrumba la economía, se complican muchísimo las relaciones interpersonales, hay mucha angustia en la sociedad argentina. Si no hubiese un gobierno como el nuestro, que tiene un sentido muy claro de la solidaridad, si no hubiese un gobierno como el nuestro, que tiene un sentido muy claro del rol del Estado, sería mucho más difícil sobrellevar este contexto de tantas restricciones. Entonces, la idea de la unidad es la idea de la unidad poniendo en el centro de discusión al ser humano, poniendo en el centro de discusión las prioridades, y las prioridades están siempre en función de los que más necesitan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, gracias por llamarme. Bueno, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás analizando esta jornada? La verdad muy... Vos sabés que yo no provengo del peronismo. Sí. Lo que no quita es que no me siento identificado con esa mística, con esa alegría, con ese sentido de pertenencia que se vivió durante todo el día y que se vivió también en el discurso de la CGT. Así que lo viví como una descarga, porque la verdad que quienes nos sentimos muy consustanciados con estos principios, hemos visto durante los últimos días algunos ataques muy injustos a una construcción política que se propuso recrear desde el principio el sentido de comunidad, la tolerancia política, el espíritu de solidaridad y de concordia. Y bueno, hemos sufrido embates muy fuertes, así que ver a la gente guardando el distanciamiento social, escuchar las palabras del presidente, las banderas, nuestra mística, la verdad que me ha dado un envión anímico que creo que nos hacía falta a todas y a todos. Ahora, Santoro, Carla Rebello le habla. Buenas tardes. ¿Qué piensa del discurso del presidente? Porque había muchísima expectativa con respecto a lo que iba a decir Alberto Fernández. Se esperaban palabras que se escucharon, como por ejemplo dejar de lado el odio, el rencor, hablar de una reconstrucción, de una convocatoria a todos. Digo, me parece que esto era algo que sí se esperaba. Exactamente. Mira, tal vez una de las cosas más importantes que dijo Alberto es que a los 24 gobernadores y él mismo se lo va a recordar como los gobernantes de la pandemia. Estamos viviendo una situación mundial muy compleja, donde se derrumba la economía, se complican muchísimo las relaciones interpersonales, hay mucha angustia en la sociedad argentina. Si no hubiese un gobierno como el nuestro, que tiene un sentido muy claro de la solidaridad, si no hubiese un gobierno como el nuestro, que tiene un sentido muy claro del rol del Estado, sería mucho más difícil sobrellevar este contexto de tantas restricciones. Entonces, la idea de la unidad es la idea de la unidad poniendo en el centro de discusión al ser humano, poniendo en el centro de discusión las prioridades, y las prioridades están siempre en función de los que más necesitan. Y la verdad que yo estoy muy tranquilo con que haya un grupo de mujeres y de varones como el que están llevando adelante este proyecto, porque la verdad que me da la certeza de que a pesar de cualquier restricción, a pesar de todo lo duro que significa gobernar un país o una provincia en pandemia, está muy claro el sentido ético de la gestión de gobierno y es siempre proteger los derechos de los más débiles y siempre proteger el derecho de los seres humanos. Leandro, ¿cómo estás? Juana Morín te saluda, te mando un abrazo de paso. Te quería consultar por esto que estamos viendo, la verdad es impresionante la cantidad de gente que está hoy en la calle con su vehículo, marchando en caravana y demás, manifestando su apoyo al gobierno y me parece que supera incluso al propio gobierno, las expectativas del propio gobierno. Yo decía recién que me da la impresión que se derrumba esa falsa teoría del peronismo perdió la calle o el oficialismo perdió apoyo en sus electores y demás. ¿Qué crees que cambia el lunes? ¿Cambia algo, mejor dicho? ¿El lunes gana volumen político el gobierno? ¿Es un espaldarazo, es un voto de confianza importante esta manifestación o crees que no cambia nada en definitiva? Yo creo que sí, que es inevitable, porque además creo que todos nos dimos cuenta que el contrato electoral está intacto, todos nos dimos cuenta que las bases de apoyo del gobierno están intactas. Es cierto que el gobierno trató hasta acá de evitar que esta movilización se dé, pero no por una cuestión política, sino para no entrar en contradicción con una definición de gobierno. Desde siempre hemos dicho que necesitamos que la gente se quede en casa, que mantenga la distancia social. También es cierto que a medida que van pasando los días se complica muchísimo, porque así como le pasa a la economía, le pasa también a las personas que tienen distintas inquietudes o distintas motivaciones. Y bueno, es muy difícil muchas veces quedarse en casa y a pesar de que el gobierno pidió que no lo haga, mucha gente sintió la necesidad de ir a descargarse, de ir a decir lo que sentía, de ir a apoyar, de identificarse, de encontrarse, de abrazarse. Entonces, esta movilización que hemos visto hoy, que es una movilización virtual por el lado de las redes, pero también presencial, es una movilización que se hizo a pesar de que el gobierno no lo incentivó.
Y no la incentivó no porque tenga vocación de desmovilizar, sino simplemente porque tenemos vocación de cuidarnos y entendemos que, aunque no nos demos cuenta, porque muchas veces perdemos la noción, porque el virus es imperceptible, como dice Alberto, el virus está y hay que cuidarnos y necesitamos obviamente reforzar todas las medidas de cuidado. Entonces, en ese contexto tan complejo, porque contradictorio, me parece que a pesar de todo la gente se cuidó, sale a la calle y el mensaje político me parece que es claro. El gobierno tiene el apoyo popular que necesita para llevar adelante una transición dificilísima y yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a salir adelante y como decía Alberto, la economía se va a recuperar y vamos a recuperar el sendero del crecimiento. Leandro, buenas tardes. Estefanía Pozo te saluda. Una de las claves, podemos decir, de este discurso en un contexto donde reapareció el expresidente Mauricio Macri es que no hubo mención ni siquiera una estrategia de polarización. Digamos, Alberto Fernández habló de unidad, le habló a los propios, no hizo directamente mención a la oposición. ¿Qué lectura haces de esta falta o si te parece que está bien? ¿Cómo ves esta estrategia en este día tan especial, por supuesto? No, me parece que es imprescindible que el mensaje del presidente vaya en esa dirección, porque, insisto con lo mismo, nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo en una pandemia, y las expectativas y la realidad, todo cambió a partir del 20 de marzo, cuando se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Por qué cambió? Y porque de esta pandemia, de esta epidemia tan dolorosa, de este parate económico, salimos todos juntos. No hay alternativa, el presidente tiene que mandar un mensaje de unidad, está obligado a construir la unidad, está obligado a trabajar en la construcción de consensos, está obligado a tener un discurso que por ahí un dirigente político sin responsabilidad de gestión no tiene, pero él sí. Entonces, el mensaje siempre es el mismo, el mensaje es cuidémonos, los seres humanos nos tenemos que potenciar, más importante que las cosas es la vida humana, más importante que el mercado es la salud. Necesitamos obviamente sobrellevar este momento económico tan difícil, este estrés social, económico y político tan difícil, juntos. Si el presidente hoy tuviese un discurso de confrontación, en un contexto de pandemia además, estaría generando un despropósito, ¿no es cierto? Porque eso provocaría alteraciones en todos los órdenes de la existencia. Entonces me parece que el mensaje del presidente es un mensaje de mucha responsabilidad y que no pierde de vista que él, además de ser un líder político, es el líder del conjunto de la nación. ¿Qué tal, Santoro? Soy Mariano Martín. Me pregunto si hoy era el día, hoy seguramente no, porque era una celebración partidaria, una conmemoración propia de los peronistas, pero da la impresión de que estaría faltando de parte del gobierno y del presidente en particular una actitud de tomar la iniciativa en el sentido de anuncios de grandes obras de infraestructura, digamos, ponerse al frente de una iniciativa de reconstrucción económica y no aguardar que el mero rebote de la economía termine generando una reversión de esta crisis. Lo digo porque pareciera que algunas de las medidas que se vienen adoptando tienen más que ver con responder a la crisis del dólar, a responder a ese tipo de acciones, pero me da la impresión de que está faltando también un poco de pasar al frente de la iniciativa, de generar una agenda nueva. Mirá, a ver, el Plan Marshall, que fue el plan de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se lanzó en 1947, 2 años después de culminada la guerra. Insisto con lo mismo, me parece que nosotros no terminamos de asumir que estamos en pandemia. La actividad económica mundial está paralizada como consecuencia de que están aumentando los contagios, entonces no es tan simple. No es solamente un problema de decisión política o de falta de recursos. También un problema que la actividad económica se está repensando en función de restricciones que imponen los criterios sanitarios. Entonces, si vos mirás el presupuesto del año que viene, se duplica lo destinado a obra pública. El gobierno tiene claro que se necesitan planes de estímulo. Ahora, también es cierto que en este momento se está haciendo un sacrificio enorme para que ese dinero, en lugar de ir hacia la obra pública, vaya el dinero al bolsillo de las personas a través del IFE, del ATP, de los créditos, para tratar de sostener el consumo. Entonces, es una situación muy compleja, no te podés equivocar. El gobierno anterior no nos dejó nada de lo que sostenernos, no tenés capacidad para tomar deuda, no tenés capacidad para recaudar porque la recaudación se ha desplomado, tenés un déficit fiscal enorme, un déficit del sector externo enorme, y tenés que ser muy cuidadoso porque obviamente la inflación juega un papel en todo esto y si no calibras bien y no equilibras bien de qué manera aplicás las políticas de estímulo, en el intento de solucionar un problema podés generar uno peor. Entonces, hay que entender que el contexto de mucha restricción, no solamente por lo financiero, sino también por lo sanitario,
Es impensado hoy un plan de obra pública, perdón por esto nada más, es impensado hoy un plan de obra pública como si el virus no existiese. El virus existe, obviamente ese plan de obra pública va a llegar con los protocolos, pero no se puede pensar la planificación de las políticas del Estado obviando la existencia de esta pandemia. Es muy complicado y lo mismo le está pasando a todos los países del planeta. ¿Cómo estás? Te saluda Ana Rodríguez. Yo te quería consultar, ¿qué opinás acerca del hackeo que sufrió la web? Porque sé que tuiteaste al principio que no te sorprendía que haya colapsado la página, pero bueno, después se conoció que había sido un ataque. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, tampoco me sorprende. Recordemos que en la campaña electoral del 2015, un sector vinculado a los fondos buitres financió una campaña antikirchnerista con Cambridge Analytica. De hecho, el diputado Leopoldo Moró, me acuerdo que viajó en su momento a Londres y recibió de parte de parlamentarios del Reino Unido información sobre esa operación, porque quienes fueron responsables de ese plan de fake news y de construcción, digamos, de agenda política, incluso habían declarado en el Parlamento británico sobre lo que habían hecho en la Argentina. Así que no me asombra para nada. Estamos peleando no solamente contra un partido político, peleamos contra un bloque de poder y ese bloque de poder tiene muchísimas más herramientas de las que tenemos nosotros. Ellos tienen el dinero para contratar a cualquier persona que pueda hacer un ataque de esta naturaleza, pero nosotros tenemos la mística de la militancia que nos permite sobreponernos y reconstruir a partir de incluso de ese tipo de deslealtades. Así es, Leandro, y además lo que marcabas, ¿no? La responsabilidad que implica el ejercicio del poder, ni más ni menos que eso, y un poco en función de lo que también decías, cómo la Argentina tiene que convivir, como todo país del mundo, con esta pandemia y las limitantes que le impone, ¿no? Sobre todo las grandes medidas que el gobierno pensaba tomar en términos económicos que no pudo implementar hasta ahora. Eso es clave, Julio. Sí. Eso es clave, Julián. O sea, las expectativas que todos nosotros teníamos cambiaron el 20 de marzo. Claro. No puede ser que los medios de comunicación esto no se asuma, porque sea cual sea el gobierno, hubiese sido cual hubiese sido el resultado electoral. Sí, le hubiese pasado a todos, exactamente. Exactamente, alteraban todos los planes. O sea, si los neoliberales hubiesen ganado la elección y hubiesen querido llevar adelante un plan de ajuste brutal del Estado, tampoco lo hubiesen podido hacer. ¿Por qué? Porque no dan las condiciones mundiales. Hoy países de derecha, conservadores, aumentan su gasto público para tratar de sostener el consumo y para tratar de evitar que se pierdan puestos de trabajo. Entonces, estamos en una situación excepcional y a veces hacemos como si esto no pasara. Bueno, ¿sabes qué? Lamentablemente pasa. Y gracias a Dios que pasa con un gobierno como el que tenemos, como un gobierno con Alberto, con Cristina, que tienen la sensibilidad para fijar las prioridades en función de proteger a los más débiles. Sí, y en el marco de toda esta situación tan caótica que estamos atravesando, es muy importante el rol de la oposición, pero no para el odio, no para confrontar, sino también para ser parte de esa reconstrucción. Por eso me parece que está bueno que haya remarcado el presidente de la Nación una convocatoria a todos y que esa convocatoria reciba una respuesta del otro lado, porque la verdad estamos atravesando una situación excepcional, históricamente excepcional, y me parece que acá todos nos tenemos que arremangar para tratar de salir. Sin duda. Mirá, en 9 meses que lleva Alberto de presidente, yo por lo menos vi 3 reuniones con la oposición. A una asistí en la Casa Rosada. Y creo que en 4 años de gobierno de Macri nunca fueron convocados ninguno de los líderes partidarios o parlamentarios de la oposición. Mirá, es muy evidente que este contexto de tantas restricciones, de tanto dolor, requiere del esfuerzo de todos. Deberíamos construir un pacto democrático para sobrellevar esta crisis, porque insisto con lo mismo, acá más allá de las perspectivas o de las miradas ideológicas de cada uno de los grupos, el contexto es tan complejo que los márgenes de maniobra son muy pequeños. Realmente son muy pequeños, no hay mucho margen para hacer cosas distintas. Tal vez otro gobierno lo que hubiese hecho es dejar que las cosas se acomoden solas a partir de la lógica del mercado. Viste que hay un sector de la política argentina que piensa que el Estado se tiene que retirar y que el mercado en todo caso tiene que ordenar todo. Bueno, nosotros no creemos eso, pero el Estado que tenemos es un Estado muy débil, debilitado por las políticas recesivas que aplicaron los neoliberales que gobernaron hace 4 años atrás, y debilitado obviamente por la crisis económica mundial. A pesar de eso, hoy hay miles de personas, cientos de miles de personas en la calle agradeciéndole a este gobierno que los haya tenido en cuenta. Exactamente. Leandro, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido muy amable. Abrazo grande, saludos a todos.